Ese verso trae mucho poder, trae mucha enseñanza para nosotros. Les digo, hermanos, que cuando yo me estaba preparando para este mensaje, yo tenía otro tema preparada. Yo quería hablar del Señor, cómo el Señor es digno de toda honra y gloria. Porque es muy fácil hablar de qué bueno es el Señor, qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Es muy fácil hablar y predicar de las maravillas que el Señor ha hecho y qué tan bueno es Él. Pero mientras estaba orando, el Señor me puso a pensar en la iglesia. El Señor me puso a pensar en cómo el Señor sabe cuántas veces me he puesto a pensar en cómo el Señor se ha movido en medio nuestro. Y cómo hay muchos testimonios de hermanos y hermanas que cómo el Señor se movía en los tiempos pasados, como en los 80s o en los 90s. Gloria a Dios por eso. Pero yo me pongo a pensar mucho en eso. Y cómo el Señor tenía a la iglesia con fuego, con mucha bendición en ese tiempo. Y cómo la palabra del Señor se ha ido cumpliendo. Cuando Jesús dijo que en los postreros días muchos corazones, el amor se enfriará y el amor de muchos se va a ir menguando. Y así está pasando en estos días. El amor de muchos se está apagando, se está disminuyendo, porque así lo dijo la palabra, porque así lo dijo nuestro Señor. Bueno, pero la palabra del Señor dice también que la gloria postrera será mayor que la primera. Y eso es la promesa que yo espero, yo creo que muchos de ustedes esperan también. Pero a veces se puede sentir uno, ¿por qué? Como que ¿por qué no está llegando la bendición a la iglesia? ¿Por qué estamos mirando a la iglesia vacía? ¿Por qué muchos hermanos ya no están llegando a la iglesia? Y desafortunadamente así pasan muchas iglesias. Está pasando en muchas iglesias en estos tiempos. Eso solo es la palabra cumpliéndose. Pero gloria a Dios porque estamos aquí. Pero yo creo que si nos metemos con el Señor y si nos metemos con Él y si obedecemos a su palabra, que aunque estamos pasando por algo terrible espiritual, algo que está pasando en lo espiritual que está disminuyendo mucho, yo creo que si estamos listos, si estamos preparados, si estamos metiéndonos con el Señor, eso no nos va a afectar. Eso no va a afectar a esta iglesia, porque vamos a estar en las manos del Señor, buscando su presencia, buscando cómo agradar al Señor. Amén. Y puede darle esa ofrenda de palmas al Señor. Y les digo, hermanos, que mientras meditaba con el Señor y mientras estaba hablando con Él, tenía otro mensaje preparado, pero el Señor me puso a pensar en esto, en cómo la iglesia está sufriendo espiritualmente. No solo esta iglesia, pero muchos. Yo no creo que esta iglesia está sufriendo espiritualmente porque nos estamos metiendo con el Señor, pero la iglesia en general, porque somos una sola iglesia. Bueno, y el Señor me puso a pensar en el día de Pentecostés, en este solo verso, porque me puso a pensar qué estaba haciendo la iglesia del Señor cuando cayó la bendición a ellos, cuando la presencia del Señor cayó sobre ellos, cuando el Señor les llenó a sus hijos y a sus hijas con su Espíritu Santo. Me puse a pensar en eso y me llevó el Señor a Hechos capítulo 2 y solo el verso 1, porque aquí nos dice qué estaba haciendo la iglesia del Señor antes que sucediera esa bendición tan grande, momentos antes que llegara el fuego del Señor a sus vidas. Dice aquí, Hechos capítulo 2 verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué estaban haciendo? Estaban todos unánimes, juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y hermanos y hermanas, cuando leí este verso me quebranté. ¿Por qué? Porque será que si no nos está llegando la bendición, será porque no estamos comportándonos como se estaba la iglesia en estos momentos.
unánimes, juntos? ¿Será porque hay muchas enemistades entre nosotros? ¿Será porque no estamos unidos como la iglesia debe de estar? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Yo me imagino a esos 120. Yo no sé qué estaban haciendo. A lo mejor estaban orando, hablando entre ellos del Señor, hablando de las maravillas del Señor. Pero lo que importa y la clave en esto es que lo que estaban haciendo o cómo estaban unánimes y estaban juntos. O sea, que no había discordia entre ellos, no había enemistad entre ellos. Todos estaban felices, gozosos, unánimes y juntos, esperando la bendición del Señor, esperando la promesa del Señor, esperando ese fuego que iba a caer, esperando lo que el Señor les había prometido. Porque acuérdese, en Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso es la promesa que esperaba los hijos de Dios en ese tiempo. Esa fue la promesa. Y porque estaban esperando esa promesa gozosos, estaban unánimes, estaban juntos, estaban todos ahí gozosos, porque sabían que el Señor les iba a dar una promesa maravillosa. Y el Señor no nos ha dejado, y a nosotros el Señor nos sigue dando promesas, y nosotros tenemos la esperanza que el Señor nos va a bendecir. Pero si nosotros queremos que el Señor nos dé esa bendición, necesitamos actuar como la iglesia estaba en ese tiempo. Cuando llegó el día de Pentecostés, cuando todos estaban esperando la bendición del Señor, cuando todos estaban esperando que la promesa del Señor se cumpliera en sus vidas, estaban todos unánimes, estaban juntos, estaban unidos por el Señor, porque estaban esperando la promesa del Señor. Tenían esperanza que el Señor iba a cumplir su promesa. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, gozosos, porque sabían que el Señor les iba a bendecir. Y aquí viene lo de nosotros, hermanos, hermanas. Si nosotros queremos una bendición especial para esta iglesia, si nosotros queremos una bendición maravillosa para esta iglesia en estos días, hay que estar unánimes, hay que estar juntos, unidos, como la iglesia del Señor, como la esposa de Cristo, como la amada que espera al amado. Hermanos, hermanas, pronto viene el Señor, pronto viene nuestro Dios. ¿No será que cuando el Señor nos recoja, cuando el Señor nos arrebata, que encuentra a una iglesia no unida, que encuentra una iglesia que unos van por un lado, que otros van por otro lado? ¿No será mejor que cuando el Señor venga encuentra a una iglesia unida, una iglesia esperando gozoso la bendición, una iglesia gozoso, unánimes, una iglesia que aunque está en medio de la lucha y la prueba, ellos están gozosos porque están esperando a su amado? Pero lo más importante es que en medio de todo la iglesia esté unida, la iglesia esté junta, la iglesia esté unánime, para que caiga esa bendición en nuestras vidas, para que nosotros podamos ver la gloria del Señor manifestándose en cada uno de nosotros, y podamos ver esta iglesia viva, esta iglesia con el fuego del Espíritu Santo, con bendición tras bendición en cada servicio. Eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos, eso es lo que desea la iglesia del Señor, ver la gloria del Señor caer como antes sucedía.
Hermanos, hermanas, tantos testimonios que he escuchado, que en los 90s, que en los 80s caía la gloria del Señor en una manera muy especial, que el predicador solo había predicado unos 15 o 20 minutos y ya los hermanos no se podían detener porque estaban clamando al Señor, porque estaban llorando, estaban con sus lágrimas ahí orando al Señor, porque ya no podía soportar la presencia del Señor que había en ese tiempo. Hermanos, hermanas, cada uno de nosotros queremos sentir eso una vez más. Cada uno de nosotros queremos sentir la gloria del Señor, la presencia del Señor, como nunca lo habíamos sentido o experimentado. Pero para que esto suceda, hermano, para que esto suceda, hermana, hay que estar unidos. Hay que estar unidos en el Señor. Amén. Acuérdese, porque cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, esperando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vayamos a Filipenses capítulo 2, verso 1. Y me gozo porque con esto abrió nuestro hermano Banderas el servicio. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Verso 1 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué glorioso, ¿verdad? Se lo quiero leer en la versión Dios habla hoy, porque encuentro que esta versión es un poquito más entendible y va al punto de este mensaje. Verso 1 del capítulo 2 de Filipenses, en esta versión dice así: así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Aleluya, gloria al Señor. Pablo en estos dos versos estaba pidiendo a la iglesia que si el Señor les ha dado el poder de animar, o está diciendo que verdaderamente el Señor les ha dado poder, les ha dado amor, el Señor es su consolador, ciertamente. Y si es cierto esto, dice Pablo, iglesia, por favor, llénenme de alegría, hazme feliz con poder ver a todos ustedes unánimes, juntos, en armonía, unidos por el amor de Cristo, unidos por el poder del Señor. El verso 2 aquí dice: llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por el amor de Cristo. Porque les digo, hermanos y hermanas, si nosotros nos llenamos con el amor de Cristo, si nosotros nos empapamos con ese amor, no va a haber lugar para lo demás, para las enemistades, para los pleitos. Si nosotros nos llenamos con el Señor, con su amor, no va a haber lugar para todo aquello. Si nosotros nos metemos con el Señor y nos llenamos de ese amor, nada de este mundo, de estos sentimientos de este mundo, nos podrá hacer daño, nos podrá afectar, porque cuando nos va a querer entrar a nuestra mente o a nuestro corazón,
no va a haber espacio, porque vamos a estar llenos del amor de Cristo, porque vamos a estar llenos con su gloria. Amén. Gloria a Dios. Y así lo dice Pablo, teniendo ese amor de Cristo, el amor de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque con el amor de Cristo, ese amor nos une a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, lo que tenemos en común es que nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, y ya el amor de Cristo ha entrado en nuestra vida. Ya hemos podido experimentar con el amor de Cristo, que el amor de Cristo es verdad, que tenemos a un Dios que nos ama, que tenemos a un Dios que nos bendice, que tenemos a un Dios que no nos falla por su amor y por su misericordia. Eso es lo que tenemos en común. Ahora pues, si hay alguna cosa entre usted y un hermano o hermana, es porque el amor de Cristo ya está disminuyendo. Es porque el amor de Cristo ya es porque alguno de ustedes ha dejado que otra cosa le entre en el corazón, hermanos, hermanas. Pero no hay que dejar que el enemigo haga eso. Hay que asegurarnos que lo único que hay en nosotros, sea el amor de Cristo, sea el amor de nuestro Señor, sea ese mismo amor que por su gran amor Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, llevando todos nuestros pecados, llevando todas nuestras enfermedades. Ese mismo amor es el amor que está en nosotros, ese mismo amor que debemos producir nosotros para cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Amén. Aquí dice: llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, y por un mismo propósito. Con el propósito que el Señor nos ha dado, cuando el Señor dijo: y me seréis testigos por todo el mundo. De predicar las buenas nuevas a todo el mundo. Nosotros, como iglesia de Cristo, como iglesia del Señor, el Señor nos ha encomendado con eso, con esa misión de predicar a todo el mundo. Y ese propósito, esa misión nos debe unir como una sola iglesia. Hermanos, hermanas, yo me gozo cuando el pastor está, o algún hermano está por la televisión pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque en esos momentos es cuando podemos ver la iglesia unida, todos trabajando por un mismo propósito, trabajando para colaborar con un mismo propósito, que es predicar el evangelio. Aunque no todos podamos salir de nuestras casas a predicar en las calles, o si nos falta, o será que nos falta algo para ir allá afuera a predicar, o si nos faltan las fuerzas, o si hay alguna cosita ahí, en esos momentos me gozo, porque miro a muchos hermanos y hermanas uniéndose en armonía con el propósito que el reino de los cielos se expande con muchas almas que todavía no han conocido al Señor. Eso es el propósito que tenemos nosotros. Ese es el propósito que nos une, hermanos, que une a la iglesia. Y con esa unión, que miramos a través de esas ofrendas, es cuando miramos la bendición del Señor. Es cuando miramos a muchas almas rindiéndose a los pies de Cristo, porque nos estamos uniendo. Pero para que la bendición se realice en nuestras vidas, en el mundo, hay que estar unidos, hay que unirnos para ese propósito que el Señor nos ha dado. Hay que ser unidos, hay que unir los hermanos y hermanas. Amén. Gloria a Dios. Llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, dice el Señor, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito.
asegurándonos que solo sea el Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro, que solo sea el Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, porque si sea el Espíritu Santo moviéndonos, guiándonos, ese amor nos va a llevar por un camino que, aunque haya voces por este lado tratando de distraernos, tratando de sacarnos de ese camino, el amor de Dios no nos deja. El amor de Dios no se separa de nosotros, ni la misma muerte, ni nada, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, que ni lo presente, ni lo pasado, ni lo que ha de venir, ni ninguna criatura, ni ningún poder podrá separarnos del amor de Cristo. Hermanos, hermanas, ese es nuestro Señor. Él nos ama tanto, Él nos ha amado con todo. Dios es amor, nuestro Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, si Cristo vive en nosotros, si nosotros ya hemos muerto para este mundo, y si ya Cristo verdaderamente vive en nosotros, hermanos y hermanas, hay que producir ese mismo amor, ese fruto del Espíritu Santo, amor. Ese es uno de los frutos del Espíritu Santo, amor. Y hay que asegurarnos que ese amor esté en medio nuestro, en la iglesia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Que no haya nada entre nosotros, que no haya ningún pleito, nada, hermano, nada. Usted ya sabe, que solo haya amor, que haya amor entre nosotros, porque así se nos ha pedido. Se nos ha pedido y así se nos ha mandado. El Señor nos manda que nos amemos unos a otros. Pero qué glorioso que sí, el Señor tuvo tan gran amor para nosotros, y nosotros decimos: ¿cómo voy a poder amar a alguien que no me ama a mí? ¿Cómo voy a poder amar a alguien que me aborrece? La palabra del Señor: amar a aquellos que te aborrecen, quienes te maldicen. También dice la palabra del Señor que podemos amar nosotros porque Él nos amó primero. Yo he aprendido del pastor que antes que éramos hijos de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios. Y si el Señor amó a sus enemigos, hay que amar a nuestros enemigos. El Señor ya se esforzó, el Señor ya dejó ese ejemplo para nosotros. Hay que seguir ese ejemplo de amarnos los unos a otros. ¿Por qué? Para que podamos estar unidos, para que podamos estar unánimes, juntos, viviendo en armonía. ¿Por qué? Para que la bendición pueda realizarse en la iglesia, para que la bendición pueda caer sobre nosotros, para que podamos ver la gloria del Señor en medio nuestro, para que la gloria del Señor pueda caer en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Unidos por el amor del Señor. Amén. Acuérdese lo que nos manda el Señor en Mateo capítulo 22, verso 39. Jesús dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tantas veces se nos ha predicado eso, se nos ha dicho esto, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que amarás a tu hermano, a tu hermana como a ti mismo. Pero desafortunadamente, hermanos y hermanas, no hacemos caso a la palabra del Señor. A veces no sentimos amor para algún hermano o alguna hermana. A veces sentimos que lo que hizo esa hermana o esa hermana en contra de nosotros es más grande que el amor que nosotros le podemos mostrar, que esa cosa que hay entre usted y esa persona es muy grande, es muy difícil, que ya no lo puedo amar.
porque Él me hizo algo tan terrible. Hermanos y hermanas, Jesús nos amó. Jesús amó a sus enemigos. Él murió por nosotros. El Dios Todopoderoso se despojó de su gloria, se bajó de su trono para sus enemigos, para salvarnos, porque nos amó. El Señor lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer. Hay que asegurarnos que no hay nada entre nosotros, nada negativo entre nosotros. ¿Por qué? Porque hay que ser unidos, hay que estar unidos en el Señor. Si no, el enemigo puede venir a distraernos, a poner cositas ahí entre nosotros que no le agrada al Señor, y nos dejamos engañar por el enemigo, y poco por poco nos vamos apartando del Señor. ¿Por qué? Porque ya no nos estamos llenando con el amor de Dios, ya no estamos produciendo el amor de Dios, ya el amor de Dios, ya nos estamos alejando de ella. El Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amarnos los unos a los otros, porque así lo pide el Señor, así lo manda el Señor. Y qué tan difícil es a veces amarnos unos a los otros por esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros, que nos dice que lo que hizo ese hermano, esa hermana, ya no lo puedo perdonar, ya no me puedo acercar a ese hermano, a esa hermana, porque lo que hizo fue muy grave, ya no lo puedo perdonar. Pero el Señor también nos dice que hay que perdonar a aquel que te ofende. Hay que perdonar a aquel hermano o hermana, o a aquel persona en general que te ha dañado, que te ha hecho algo. ¿Por qué? Porque hay que estar unidos en el Señor. De eso se trata, de que el amor de Dios sea el que nos esté conduciendo, que sea el amor de Dios guiándonos, dirigiéndonos a la verdad que es en Cristo, porque así lo quiere el Señor, que nos amemos los unos a los otros para estar unidos en el Señor, unidos con su Espíritu Santo. Y ya hermanos, de pronto, ya cuando dejemos que el Señor obre en nosotros y amamos a aquel persona que nos hizo daño o nos hizo algo, ya hasta nos olvida qué había sucedido entre el hermano o la hermana. Y ya lo único que hay es amor para ese hermano, es amor para esa hermana. Hermanos, hermanas, nosotros somos la iglesia escogida por Cristo, elegida por el Señor. El Señor te escogió a ti, en medio del mundo de millones y millones, billones. El Señor te escogió a ti. Vas a obedecer al Señor, tomar tu llamado en serio y tratar lo más que puedas a amar a tu prójimo, a tu hermano, a tu hermana, a olvidarte de el daño que te hizo. Vas a tomar tu llamado en serio, vas a actuar como el pueblo santo que el Señor quiere, que el Señor ha llamado. El Señor nos ha llamado a ser santos, a ser diferentes, a ser apartados al resto del mundo. A lo mejor en el mundo, si nosotros tuvimos problemas con algún familiar o algún amigo o alguna amiga, nosotros no le hablábamos, nosotros nos apartábamos de él porque teníamos rencor, enojo para esa persona. Hermanos y hermanas, ya en las cosas del Señor ya no se puede hacer eso. Ya en las cosas del Señor hay que pedir perdón o solo hablarles, hermano, con amor, tener amor para ellos, orar por ellos. Así lo dice el Señor, orar por aquellos que te aborrecen también, dice el Señor.
Hermanos, hermanas, lo que hicimos en el mundo ya no se puede hacer en las cosas del Señor. Ya no se puede hacer. Ya no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Y hermanos, hermanas, les digo que yo estoy seguro que si nosotros nos unimos como la iglesia estaba unida en el día de Pentecostés, vamos a ver la gloria del Señor. Si nos llenamos del amor del Señor, si tenemos amor para cada uno de nuestros hermanos y hermanas, si hay amor entre nosotros, si hay unidad entre nosotros, si estamos juntos, hermanos, como la iglesia debe de estar, vamos a ver la gloria del Señor como en el día de Pentecostés. Vamos a estar hablando en otras lenguas, vamos a estar llenándonos con el poder del Señor, con la gloria del Señor. La gloria del Señor va a resplandecer en nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Pero para que suceda eso, hermano, hermana, hay que estar unidos, juntos, con un mismo amor, con un mismo espíritu, con un mismo propósito. Amén. Gloria al Señor. Vayamos a Salmos capítulo 133. Alabado sea el Señor. Salmos capítulo 133. Un salmo bien reconocido, pero con mucha verdad y poder. Gloria a Dios. Salmos capítulo 133 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. En la unidad, en la armonía, ahí es donde el Señor derrama su bendición. Es cuando el Señor bendice a sus hijos, a sus hijas. Es cuando el Señor bendice a su iglesia. Cuando la iglesia esté unida, cuando la iglesia esté en armonía, unánimes, todos juntos, sin ningún discordia, sin ninguna enemistad, solo con el amor de Cristo, con el amor del Señor que nos llena todo nuestro ser. Ahí es cuando el Señor bendice a sus hijos y a sus hijas. Quiero leerles esto, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, porque esto dice algo maravilloso. Qué maravilloso y agradable es los hermanos cuando conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. Hasta ahí por el momento. En el libro de Levíticos podemos ver esto, cuando ese aceite de la unción cayó sobre la cabeza de Aarón y sobre sus hijos, cuando se estaban santificando para poder ser sacerdotes del Señor, para ser sirvientes del Señor. Si dice aquí, si la armonía es tan preciosa como ese aceite que santificó a Aarón, ¿no será que esa armonía nos podrá santificar a nosotros? ¿Nos podrá acercarnos al Señor? ¿Nos podrá esa unidad nos podrá poder ayudar a acercarnos más al Señor, a actuar como la iglesia verdadera del Señor, a actuar como una iglesia unida, a actuar como debemos de actuar? Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. ¡Qué precioso! Cómo describe la palabra del Señor
a la armonía, a la unidad entre unos hermanos. Es como un aceite que se derrama en la cabeza y corre hasta llegar a la túnica. Llega por la barba y se cae por la túnica. O sea que corre por todo su cuerpo esa armonía o ese aceite, como se había hecho en el libro de Levíticos. Esa armonía es como un aceite, como algo que nos llena, como algo tan precioso, algo tan maravilloso, cuando los hermanos y hermanas están unidos en armonía, llenándose del Señor, llenándose de su poder, de su amor tan grande, de su amor infinito. Y cuando ese amor se muestra para los hermanos y hermanas, eso es como un aceite que corre por todo nuestro ser. Gloria al Señor. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Yo creo que aquí es lo más precioso. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición. Allí es donde el Señor ha declarado bendecir a sus hijos y a sus hijas en la armonía, en la unidad, en el amor del Señor. Allí es donde el Señor declara bendecirnos. Hermanos, esto es serio. ¿No será que no nos está cayendo la bendición porque hay alguna cosita entre un hermano o una hermana? ¿No será que no nos está cayendo la bendición porque hemos dejado entrar algún sentimiento de este mundo a nuestra vida, en vez de llenarnos del amor de Cristo, en vez de llenarnos del amor del Señor, en vez de estar unidos como iglesia? Hermanos, hay que ser unidos. Yo quiero ver esa iglesia, que la gloria del Señor cae sobre nosotros acá en cada servicio. Yo quiero ver cosas maravillosas sucediendo en este lugar. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene ese mismo deseo, ese mismo anhelo. Pero si queremos eso, hermanos, si queremos eso, hermanas, hay que estar unidos. Hay que estar unidos como la iglesia del Señor, como la iglesia, como esa sola iglesia que manda el Señor. Esa iglesia sin mancha y sin arruga. Esa iglesia la cual el Señor va a recoger. Esa iglesia que va a arrebatar el Señor. La armonía es tan refrescante. Es algo tan refrescante cuando desechas a esos sentimientos, ese enojo. Es algo tan refrescante cuando no dejas al enojo, a la enemistad entrar en tu vida, y solo que haya unidad y amor entre los hermanos y hermanas. Es algo refrescante, dice la palabra del Señor. Algo maravilloso, algo precioso. Gloria al Señor. Y allí es donde el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Gloria al Dios. Y ahí el Señor ha pronunciado su bendición y la vida eterna. O sea, que si tenemos la vida eterna, hay que estar unidos. Hay que estar unánimes. Hay que estar en armonía. No porque yo lo digo, sino porque la palabra del Señor lo dice. Dice, allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna, dice. La vida eterna ya está en cada uno de nosotros. Pero aquí dice que si verdaderamente la vida eterna está en nosotros,
debemos estar unidos en armonía. Esto es serio, hermanos. No será que por una enemistad o por un enojo entre solo un hermano no nos lleva el Señor. No nos lleva el Señor a su gloria. Por una sola cosita, por una sola enemistad, el Señor no nos lleva a su gloria. El Señor nos quita la vida eterna. El Señor nos quita la salvación. Bueno, pues no es el Señor, es nosotros mismos que nos estamos separando de la vida eterna, que nos estamos separando del Señor. Hermanos, hermanas, yo no vine aquí para regañarles, para hacerles sentir mal, pero esto es serio, hermanos, esto es serio, hermanas. Hay que estar unidos, hay que estar unidos. Hay que estar en armonía. Así lo dice el Señor. Así lo quiere nuestro Padre. Y en el verso 1 del capítulo 133 de Salmos, yo me lo imagino como que si el Señor se lo está diciendo a su iglesia. Qué maravilloso y agradable es cuando mis hijos conviven en armonía. Porque el Señor quiere vernos unidos. El Señor quiere ver a su iglesia unida en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la prueba, de la dificultad. El Señor nos quiere ver unidos, en armonía, esperando su venida, esperando una bendición, esperando que la gloria del Señor caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar aquí en Romanos capítulo 15, verso 5. Gloria al Señor. Este también se lo quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Perdóname si estoy usando muchas de las otras versiones, nomás es que quiero que entienda bien el punto de este mensaje. Gloria al Dios. Romanos capítulo 15, versos 5 y 6 en esta versión dice: que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Solo ahí pausamos por un momento. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. Hermanos, como les mencionaba, a veces hay momentos cuando un hermano o una hermana nos hizo algo y ya no queremos nada que ver con ese hermano o esa hermana. Ya tenemos un enojo contra ese hermano, tenemos algo contra ese hermano o hermana. Y a veces es nuestra naturaleza vieja que nos está sintiendo, que nos está haciendo sentir así. A veces es normal, pero en esos momentos hay que tener mucho cuidado. Si notamos que tenemos algo que nos está comenzando algo en contra de nuestro hermano o hermana, en esos momentos es cuando necesitamos pedirle al Señor que nos dé de su amor, que nos dé de su paciencia, que nos dé de su ánimo, como dice aquí. Porque dice aquí en Romanos capítulo 15, verso 5, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. Porque en realidad nosotros solos, nuestra naturaleza vieja no nos deja amar a aquel que nos hizo daño. Pero en el Señor, si tenemos al Señor llenándonos, el amor del Señor llenándonos, es posible amar a aquel que nos hizo daño, a aquella que nos hizo daño. Hay que pedirle ese amor del Señor. Hay que pedirle al Señor de ese amor.
para mostrárselo a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, hasta aquellos que nos hizo daño, hasta aquellos quienes sabemos hasta aquellos que sabemos que nosotros no les caemos bien. Hay que amar a todos sin excepción, para estar unidos. Gloria a Dios. Y después dice, gloria a Dios. Y después dice, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Eso nos corresponde a nosotros, los seguidores de Cristo Jesús. ¿Quién es seguidor de Cristo Jesús en este lugar? Cada uno de nosotros hemos tomado la decisión de seguir a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y nos corresponde estar en armonía, estar unidos. Eso nos corresponde, nos ha mandado el Señor. Después en el verso 6 dice, entonces todos ustedes podrían unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es el punto, de estar unidos, estar juntos, unánimes, para alabar al Señor juntos, para glorificar al Señor juntos, unánimes, juntos. Si estamos alabando y glorificando el nombre del Señor unánimes, juntos, que solo haya amor entre nosotros, el Señor nos va a bendecir. El Señor va a bendecir nuestras vidas, nuestros hogares. El Señor va a bendecir nuestra entrada, nuestra salida, nuestro todo, porque estamos unidos, porque nos estamos llenando del amor del Señor. De eso se trata, de alabar al Señor en armonía, unidos en el amor de Cristo Jesús, como en el día de Pentecostés, que estaban todos unánimes y juntos. Hermanos, hermanas, les dejo esto una vez más. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayuda a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso, que dice aquí en una sola voz, invocando el nombre del Señor, invocando al Señor para que nos llene, para que el Señor pueda glorificarse en nosotros, para que el Señor pueda darnos una bendición especial. En una sola voz, dice la palabra del Señor, porque somos uno en Cristo, somos uno en Cristo. Unánimes, hermanos, unánimes, unidos, unidas. Así lo manda el Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amén. Póngase de pie, hermano, póngase de pie, hermana.